Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y RadioSat 94.5. Bienvenidos, un gusto acompañarlos aquí en un nuevo capítulo de La Hora del Museo. Nos escucha la 94.5 FM y nos ve también en Santiago TV 50.1 para la televisión digital. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí me encanta porque me remonto a la infancia. Así al parecer ocurre con el investigador, el autor de este libro que tengo aquí en mis manos, Infancias de Mazapán. Para los que, bueno, se nos va a caer el carné aquí, pero me imagino que muchos de quienes nos están viendo y escuchando hoy se les aprieta el corazoncito. Nos va a acompañar Juan Carlos Poveda, autor de este libro, de esta investigación. Como les decía, bienvenido al programa, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿cómo surge la idea desde tu especialidad, desde tu profesión de investigar a Mazapán específicamente? Mira, todo parte primero desde mi condición de fan, sí, superando ya las 40 décadas, como cantaría alguien por ahí. La verdad tuve la fortuna de que mi madre, con muy buen gusto, encontró este programa y me lo empezó a poner en la televisión en la casa. Yo enganché mucho y ya estudiando música, ya en la Universidad de Chile, digamos, empecé a leer, a darme cuenta que aquí había un tesoro en términos estéticos, técnicos, muy importante, que pasaba desapercibido cuando uno es niño, pero a medida que uno empieza a analizar, digamos, las partituras o los arreglos, empieza a darse cuenta que hay algo más potente. Bueno, pasa el tiempo y después ya pasando mi doctorado en temas nada que ver de política exterior estadounidense y música, digamos, por fin puedo reencontrarme con un proyecto que yo tenía ahí guardadito bajo el colchón. Así que de esa forma nace el proyecto. Bueno, yo agradezco, y además agradezco que es algo que uno traspasa a las generaciones. Yo al menos llevé a mi hija al teatro a escuchar a Mazapán, un poco modificados las integrantes, pero lo mismo, me parece espectacular, algo que no pasa con el tiempo y es parte de lo que tú también dices aquí en el libro. Claro, hay un público intergeneracional, que es una característica muy, muy particular de esta agrupación, que claro, que se funda en 1980, pero que aparece en televisión del 83 al 85 con programas propios, y que es, según yo, el momento en que se inscribe en la memoria de muchas y muchos de estas canciones ya emblemáticas. El programa se sigue repitiendo años después y esos niños que escuchamos Mazapán después empezamos a ser papás y mamás y empezamos a extender este legado, digamos. Y las Mazapanes siguieron con su carrera hasta el día de hoy, con más de ya 43 años de carrera, lo cual es... Qué increíble. Y siguen llenando teatros y ahí, bueno, difundiendo su música. ¿Quiénes eran? ¿Mazapán eran músicas de profesión? ¿Eran... Sí. Profesoras, parvularias? Mazapán nace de la iniciativa de Carmen Lavanchi, que era un pelito mayor, quizás me rete por decir esto, pero era un par de años mayor que sus compañeras, y Carmen Lavanchi, siendo estudiante de Pedagogía en Música en la Universidad Católica, fue ayudante, digamos, de algunas compañeras. Entonces ahí le echó el ojo a algunas personas con ciertos talentos, con ciertas habilidades para trabajar con infancia. Y en algún momento, ya siendo todas madres, más adelante, siendo todas, teniendo la inquietud, digamos, de qué hacemos como mamás de entregarles una música más linda, más cuidada a nuestros niños. ¿Qué hacemos? Hagamos música, ocupemos nuestras profesiones, y siendo todas ya profesoras y profesoras de música y músicas, deciden empezar este proyecto el año 80. Ya venían con agrupaciones previas, pero en el 80 es cuando se funda Mazapán, y de esa forma surge el proyecto, en el fondo. Y bueno, sí. Son estudiantes o ya profesionales que venían de pedagogía en música, pero de ahí a hacerse agrupación, no sé si en esa época, además una época bastante particular de nuestra historia, donde se podía hacer bien poco, la verdad, porque estábamos bastante limitados. ¿Cómo logran salir en la televisión, hacer este programa? Son esas hazañas de las historias de los medios en Chile. Mazapán, si bien uno puede ver una agrupación
muy apolítica, muy alejada, digamos, de la contingencia más dura que podría haber existido en esos años. Sí fue bastante política en términos de, o asumir una trinchera en términos de, por ejemplo, no permitir o defender a muerte una cláusula que prohibía la publicidad en su programa. Ya hay que pensar que en esos años estamos abriéndonos a una sociedad de mercado de manera muy desregulada, sobre todo en lo que refiere a la infancia. Entonces los programas de aquel entonces, no voy a nombrar cuáles, pero publicitaban chicles, zapatillas, que la leche saborizada, que el yogur, para arriba. Hasta cigarrillos, ¿no? Cada unos chocolates, ¿no? Con forma de cigarrillo. Claro. Cosa que hoy día está mal vista, ¿no? Un poco más regular. Ahora alimentamos a nuestros niños todos los cumpleaños con bebidas cancerígenas y dulces que son unas drogas legales. Pero comida rápida. Sigue siendo así, pero de otra forma, un poco más camuflada. Entonces, pero es impensable hoy en día, por ejemplo, que una agrupación musical tenga un programa en el que se prohíba, en el que no exista publicidad. Eso es impensable. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, fue una hazaña en el fondo. Ellas lograron instalarse ahí, habían equipos multidisciplinares en los canales que, digamos, tuvieron la suerte, tanto Mazapán como estos equipos, de poder generar proyectos muy significativos en la televisión. Bueno, iban de la mano de tantas costumbres, porque además uno como que llegaba al colegio, veía Mazapán, tomaba once, cosas que ya no existen hoy día. Sí, pues, y un pipiripao toda la tarde, así, con Milo en el fondo, pero sí, forma parte del ritual de muchos, que para muchas y muchos la televisión fue una diversión, para los que vivíamos en departamento, por ejemplo, ¿no? Esto de estar ahí horas, en el fondo, en televisión, fue todo un ritual de infancia, sí. Bueno, hay mucho que conversar aquí, pero quería empezar por lo que plantea el título, el subtítulo de tu libro, que es Representaciones de la Infancia. Porque si nos ponemos a pensar hoy día, bueno, estamos en el reinado de YouTube para los niños. Claro, ver un canal de televisión yo creo que como que ya no. No, la televisión ya. Son más YouTube, redes sociales, los youtubers. Si uno va y le pregunta a un niño qué quiere ser cuando grande, lo más probable es que diga que quiere ser youtuber. Y hay una, ¿cómo decirlo? Es muy frenética la información que pasa por ahí, las imágenes, los sonidos. Yo pienso en Mazapán y me da calma, me da paz. Claro. Hay un momento de la evolución del cerebro de niñas y niños que las gritan cada vez más las neurociencias, hace bastante tiempo ya en verdad, en que justamente alertan este peligro de sobreestimulación a niñas y niños. O sea, esa cascada de dopamina, la verdad, que satura cualquier crecimiento sano en las personalidades, en las relaciones sociales de niñas y niños, y eso la verdad que sigue desregulado, sobre todo en términos de redes sociales. O sea, una niña o un niño salta de no tener, o sea, de no ver pantalla, y lo primero que ve en la pantalla es un youtuber frenético, con velocidad, con sobreestímulo. Y no hay momento para la reflexión, para asimilar frustración, para escuchar cosas que son más lentas, otras más rápidas. Y entonces la verdad que sí, hay que tener ojo. Yo tengo esperanza que agrupaciones como Mazapán están siendo releídas por gente como yo y otros más que están valorizando estos proyectos que pueden ser muy significativos para esta ausencia de materiales, ¿no? Sí, totalmente. Además que, no sé, me llama tanto la atención. A veces veo coches con guagua, con bebé, y van con un teléfono y no tienen ni un año. No, eso es un sacrificio absoluto para un niño. Cualquier psiquiatra infantil puede decir. O sea, yo creo que criar un niño no es fácil para nadie. No. Para nadie, pero no podemos dejárselo a una pantalla y menos a esas edades, ¿no? Claro, hasta los 5 o 6 años la verdad que hay que armarse de valor, porque es bien extenuante ser padre y madre, lo sabemos todos. O los que somos por lo menos padres y madres presentes, pero es muy extenuante. Pero no obstante, es muy distinto de ahí a sacrificar, digamos, el crecimiento del niño con una pantalla. No puede ser. Totalmente. Bueno, te preguntaba todo esto, independiente de que ya uno se pudiera pasar un programa completo discutiendo, debatiendo sobre este tema o acordando, por las representaciones de infancia que tú mencionas aquí. ¿Cuál era esta infancia representada en Mazapán? Sí, mira, el libro se articula en base a estas nociones de infancia que tiene Mazapán y que se plasman en su música. Era muy difícil agarrar 14 álbumes de estudio con música original de todas ellas
y poder articular un libro. Entonces, en el fondo, la solución fue pensar cuáles son estas ideas, estas nociones y estas representaciones de infancia, es decir, cómo Mazapán plasma su idea de infancia en sus canciones. Y de este modo, claro, se articularon 3 capítulos en los cuales el primer capítulo aborda las posibilidades de un niño y niña de poder asimilar lenguajes complejos musicalmente hablando, pero no necesariamente desde lo intelectual, sino que desde un niño, es decir, desde lo sensorial, desde el cuerpo, desde la creación, la imaginación, desde ese ámbito. Entonces ahí constatamos letras muy diversas, muy sencillas, pero muy profundas a la vez, ¿ya? El segundo capítulo aborda en el fondo una noción de infancia, pero para los medios, que era muy distinta a la que podía tener un programa predecesor en el Canal 11, como era el show de los bochincheros, o paralelo en Canal 7, como era el Cachureos. Ambos programas con mucha publicidad orientada solamente a la diversión, que es el modelo que tuvo la televisión a partir del año 75, cuando tiene que verse obligadas a autofinanciarse y priorizar la entretención. Y el tercer capítulo es básicamente una infancia muy protegida, muy idílica, muy de ensoñación, de mundo interior para el infante, en un contexto que para algunos niños no lo percibieron, para otros niños fue terrible, para otros niños algo ruido les hacía, no sé, había dictadura, la verdad que se vive de maneras muy distintas en las infancias, y eso, Mazapán ofrecía un espacio de cobijo en ese contexto. Sí, totalmente. Nos hacía olvidarnos de cualquiera fuera la situación que estuviéramos viviendo. Juan Carlos, te invito a que hagamos una pausa para seguir conversando más detalles de estos 3 capítulos de los cuales se compone este libro del cual estamos conversando el día de hoy, Infancias de Mazapán. Si usted que nos escucha tiene 40 o más años, inmediatamente va a sentirse aludido por el tema que estamos abordando hoy, y si no, si es más joven, bueno, es una música fantástica, y sobre todo si es edad de niños, para seguir reproduciendo. Vamos entonces con la pausa y ya volvemos. Estamos conversando hoy día con Juan Carlos Poveda, quien es el autor de Infancias de Mazapán. Juan Carlos, aprovechando que mencionabas bastante otros aspectos que no tienen que ver con el análisis musical propiamente tal o técnico, teórico. Claro, sí. ¿Ya venías en esa línea de investigación o tuviste que prepararte mucho para abordar el tema de infancia, de crecimiento, de esta audiencia de niños que uno se olvida que fue niño y cómo eran las cosas? Claro. Mira, sí, yo vengo de una formación bastante especializada en lo musical, en lo técnico, y la verdad que para mi personalidad yo estaba un poco sofocado y busqué una perspectiva más cultural de la música. Entonces ahí encontré cobijo en la musicología de índole más cultural, y había trabajado, como dije antes, con música propaganda, en contexto de la Segunda Guerra Mundial, entre Estados Unidos y América Latina, pero enfrentarme a infancia fue todo un desafío en términos no solo de tener que estudiar algo nuevo, que es básicamente la teoría sobre infancia, sino también yo preguntarme qué entiendo yo por infancia, qué entiende mi entorno por infancia, claro, qué entiende mi sociedad, digamos, por infancia. Y cómo se plasma esto en términos musicales. Así que la verdad que no fue algo muy sencillo, y fue un poquito, ¿cómo decir? No desmotivante, pero sí alarmante, en el fondo, ver poco espacio que había para reflexión sobre infancia en nuestro medio, pero también esa lo veo como una oportunidad para poder hacer campaña al respecto. Sí, yo creo que es muy necesario, además, por estos días, por lo que conversábamos, ¿no? Que no hay ni un espacio de reflexión ni de pararse como padre o como adultos que estamos con niños a nuestro cargo, qué es lo que le estamos dando, qué están recibiendo, incluso los medios, los profesores, qué estamos dando también a esa generación, ¿no? Bueno, yendo a Mazapán, nos decía, volvamos a ellas. Variaba un poco a veces la cantidad de integrantes, de mujeres. Decidieron ser solo mujeres. No sé si la carrera en ese tiempo era más destinada a mujeres también. Sí, claro, en nuestro esquema, no quiero decir patriarcal porque ya está muy usado ese término, ¿no? Pero en nuestro esquema de bastante machismo imperante en el fondo,
una carrera tan delicada como la pedagogía, y sobre todo la pedagogía en niveles más primarios, llamarlo así, llámese así, estaba muy emparentada a la idea de crianza, de cuidar, ¿no? Entonces, en ese sentido, también estaba emparentado a mujeres. Entonces, no hubo un discurso ni feminista ni reivindicatorio en que fueran 7 mujeres las que fundan Mazapán. Como que no lo pensaron, digamos. O sea, hoy en día somos las que estamos y démosle nomás. Bastante emblemático que sean 7 mujeres, sí. 43 años de carrera y solo mujeres. Claro, resulta muy atractivo para los discursos de hoy en día, pero hablando mucho con ellas, intentando buscar esa cosa heroica, no, fue más espontáneo. La conformación se ha mantenido bastante similar. El año 90 es Cecilia Echenique la que emigra a una carrera ya definitivamente como solista en la música popular, y quedan estas 6 integrantes, y el año, ya entrado al siglo XXI en el fondo, Carmen Lavanchi, la fundadora, ya decide dedicarse con sus proyectos con el Ministerio de Educación y otros proyectos didácticos musicales, y entonces queda un poco al margen, sigue conectada a Mazapán, pero desde fuera de los escenarios. Entonces quedan 5 integrantes originales, y en los últimos años ellas han tenido un par de músicos, 2 o 3 músicos jóvenes ya colaboradores en el fondo. Pero la esencia de Mazapán está tal cual. ¿Cómo fue el proceso de investigación? ¿Las contactaste, las entrevistaste? ¿Cómo buscando material? Son esas cosas cósmicas que tiene la vida, ¿no? Como que a veces uno se propone algo y el universo te va entregando, dando pistas, claro, y uno ahí o toma o pierde. La verdad que todo, siempre estuvo esta idea de hacer el libro, y el primer paso fue conocer a María de la Luz Corcuera, Lulú Corcuera. Siendo yo profesor del Grange School, entré a hacer ahí clases de instrumento, y ella era profesora de los niveles primero y segundo básico, así que de inmediato me tiré al cuello y le dije que era su fan, que sí, un poco absurdo todo, pero bueno, ya está acostumbrada a eso, así que la cuarentones así abrazándole prácticamente. Así que a partir de eso nació una amistad inmediata, y con posterioridad, digamos, hubo algunos intentos de poder yo armar un proyecto, tanto desde una publicación que ellas tenían pendiente por ahí, y de esa forma las conocí a todas, confiaron muy rápido en mí, por suerte. Y bueno, y después hice mi doctorado, así que después, al retomar el proyecto, ya me tiré con todo con este libro, y gracias a un financiamiento ahí del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, logré poder financiar esta publicación, y allá la conexión fue diaria, digamos. Yo creo que, no sé, me soportaron bastante. Yo estaba aquí buscando las páginas para compartirles también de las fotos. Aquí hay una imagen donde aparecen casi todas. Y claro, es el estudio que uno veía en la tele, ¿no? El año 83, donde 84, ocurría todo, claro. ese ¿cómo se podría decir? Altillo, no sé, era una casa. Claro, sí. Eso era interesante, que Mazapán no te iba a poner cosas psicodélicas, ni animales bailando, ni... No. Eran 7 mujeres que para uno de niño pueden haber sido mamás, tías, qué sé yo, primas grandes, no sé, vestidas de civil, y que hablaban normal. No hablaban con cuchicuchi, ni arrumar, no, hablaban normal. Se vestían normal. Se vestían normal, hacían buena música, y sí, hacían cosas psicodélicas como subirse a una alfombra y pasear por lugares fantásticos, pero en definitiva todo parecía muy normal. Entonces dentro de eso una casa era algo bastante normal, y los juegos que se hacían eran los que uno hacía en el patio del colegio, y eso. ¿Marcaron tendencia en el fondo? Bueno, ya lo decías, están acostumbradas a que los cuarentones se le acercan y quieren abrazarle y se declaren fanáticos. Yo haría lo mismo. Sí. Pero ¿cuánto influyeron en nosotros, o solo en nuestra generación, o se puede constatar más allá, en más generaciones? Sí, es difícil, pero yo creo que es el siguiente libro o artículo ya a darle vuelta. Yo, de hecho, abordé algunas memorias de algunas personas de diversos estratos, de diversos circuitos, y a veces la incidencia llega... en las vidas de ciertas personas llega más allá de lo que uno piensa, que a veces uno piensa que sí, las canciones lindas, etc. Pero no, o sea, para ciertas personas que está el testimonio acá, significó, por ejemplo, una opción de género,
¿ya? Una opción sexual, digamos, de su vida. Para otra persona significó dedicarse a la música. Para otra persona fue cambiar el chip con la crianza, digamos, de sus hijas e hijos. Fue muy diverso, digamos, el cómo incidió esta agrupación en las personas, digamos. Bueno, yo creo que directamente influían en lo que los profesores nos enseñaban en la clase de música, porque siempre había una canción de Mazapán. Sí, ahí lo que yo lamento como músico o ex músico, digamos, ya más dedicado a los libros que los instrumentos, es que ahí, digamos, por el agobio probablemente profesional de profesoras y profesores, tiene que ver con no salirse de las 4 o 5 canciones emblemáticas de Mazapán, habiendo, y aquí espero contribuir, digamos, con este libro, habiendo 14 álbumes con una riqueza impresionante, en el fondo, de la cual, no sé, están ahí, en el fondo, están las partituras, digamos, está de fácil acceso, digamos, todo en redes sociales, las canciones. Es cosa de meterse, ojalá leer el libro, si tienen paciencia, revisar todas las canciones que menciono y van a encontrarse con un mundo riquísimo y complejo. Sí. Aquí te iba a preguntar, ¿las canciones de Mazapán eran todas, compuestas por ella o hay éxitos como que ya quedaron en la sabiduría latinoamericana? Pero quiero que nos cuentes todos estos detalles que vamos ya más a lo técnico de la música al regreso de esta pausa. Te invito a que hagamos una pausa, Juan Carlos, y ya volvemos hoy día hablando de Mazapán y este libro que tengo en mis manos que se llama Infancias de Mazapán. Hoy nos acompaña Juan Carlos Poveda en el estudio, músico, profesor de música, y autor de este libro, Infancias de Mazapán. Juan Carlos, estábamos conversando de la música ya propiamente tal, de las canciones, de cómo se ha seguido incorporando en lo que uno aprende en el colegio, las primeras canciones. Generalmente va por ahí una de Mazapán. Y yo te preguntaba si todas las canciones son de autoría de ellas o tomaron también ciertos clásicos que ya pasan a ser anónimos que son parte de nuestra cultura. Mira, el primer disco del año 80 tiene algunas canciones emblemáticas como del cancionero tradicional, español sobre todo, ¿no? Arroz con leche, que tiene una letra terrible, pero no la vamos a revelar hoy día. Cierto, no lo había pensado hasta ahora. No, perdón, arroz con leche en términos así de machista, pero Alisa van el coche, digo, ¿no? Esta canción que también tiene una letra bien terrible. Pero en general, ya la mayoría de las canciones son de todas las integrantes de Mazapán. Al principio, sobre todo Carmen Lavanchi, pero de repente, ya el segundo disco en adelante, todas se envalentonan en escribir y todas escriben muy bien, digamos. Así que del segundo disco en adelante, prácticamente todas las canciones son de ellas. Sí. Y ahí tú decías, tienen 14 discos. 14 discos de música original, de álbumes de estudio, más las recopilaciones, que el Grandes Éxitos, que el libro con cassette, el álbum con... ¿Me entiendes? Como ediciones especiales en el fondo, pero 14 álbumes me refiero a solamente los de estudio. Sí. Bueno, no, a lo mejor me salgo un poco de lo que es materia de tu libro, pero ¿qué tal les iba a Mazapán? ¿Eran súper ventas en la época? No sé, yo como era niña no... Hay varios recortes de prensa y revistas que hablan de las más taquilleras, ¿no? Para hablar con el término de aquella época. O ventas, claro, en términos de copias les iba bastante bien, sí. Bueno. Sí, es una fórmula extraña, es una fórmula, es muy difícil trabajar con niñas y niños que les vaya bien. Es algo que ha logrado 31 minutos, por ejemplo, ya con toda la mercadotecnia actual, que es explosiva, digamos, y con un producto de gran calidad como 31 minutos. Pero yo creo que antes de eso... Bueno, Cachureo siempre fue un superventas, pero ahí estamos hablando de versiones de canciones originales para adultos que se reproducen tal cual. Para la infancia, digamos. Al niño le gusta reggaetón, le dan reggaetón. Le gusta H, le dan H. No hay ningún filtro, digamos, estético ni educacional de por medio, digamos. Claro, no hay una propuesta creada específicamente para los niños. No tanto. Claro. Bueno, aquí en el caso de Mazapán, ¿cuál era este escenario en el que se movían en el entorno? Yo no sé, porque no tengo mucho conocimiento de música, pero
vamos a hacer solo este estilo, las letras se van a tratar de tal y tal tema. Mira, que hay una fórmula, que la fórmula puede ser la fórmula Mazapán, no sé, será muy cliché quizás, pero tiene que ver con algo que yo me di cuenta con este libro, quiere que uno escucha música Mazapán y uno dice, oye, qué sencilla la canción. Y Sí. que es sencilla, pero al momento de meterse, uno, al ver el universo de Mazapán, uno se da cuenta que hay, primero que nada, instrumentos que son muy ajenos a la típica música para la infancia, es decir, instrumentos medievales, instrumentos del Renacimiento europeo, instrumentos tradicionales de la música latinoamericana. Ya no me acuerdo del pandero, por ejemplo, como que aquí están, bueno, guitarra. Por ejemplo, hay mucha Xilófono. estética barroca, renacentista, porque ellas fueron muy formadas en la música llamada antigua, que es música de la Edad Media, Renacimiento y Barroco, principalmente de Europa. Entonces tú tienes canciones como Ornitocracio, La Gavota de Doña Carlota, y la gavota es una danza barroca, digamos, de las cortes europeas del 18, 17. Entonces de esa manera uno se va metiendo como ritmos, timbres, que tienen que ver con el universo sonoro, digamos, de los instrumentos, estructuras, juegos de palabras, estilos musicales. O sea, tú tienes jazz, tienes gospel, tienes rock, tienes cumbia, tienes bossa nova. ¿Ya? ¿Cuándo se inventó un bossa nova para niños en esa época? Nunca. Entonces, de ese modo vas incorporando mucha riqueza musical, sin darte cuenta, con letras muy, entre comillas, sencillas, pero que a su vez exponen una gama de tópicos que es impresionante. Es decir, se habla muchísimo de naturaleza, del mundo interior de los infantes, de ensoñación, de legitimar emociones que no son aceptadas por el mundo adulto con los niños, ¿no? Como el enojo, la rabia, la frustración, la tristeza, sobre todo. Hay unas baladas directo al corazón de ahí, de Mazapán, en las que podemos ver eso, en el fondo, de canciones que hablan de pena. Tengo pena, listo. 3 minutos de pena. ¿Y por qué no? Entonces, Bueno, aquí yo me hace pensar mucho en la música y volviendo un poco a lo que hablábamos en un inicio sobre el programa de televisión. No sé qué es primero, pero ya no solo es componer, escribir música, interpretarla muy bien, salir al mercado, vender discos, sino también hacer un programa de televisión. Sí. Y siento que ahí obviamente tuvieron que haber tenido el apoyo de un gran equipo porque también como programa, más allá de la música, estaba muy bien hecho. muy bonito. Y aunque parezca increíble, yo pensaba, o sea, ¿será que por su condición socioeconómica tenían apertura a otras cosas que gente que no podía viajar no veía? ¿O qué será por qué es tan bonito el programa en el fondo? Pero a medida que conversé con ellas y que me metí a analizar los archivos particulares que habían por ahí, porque los masters están todos borrados, digamos, en lo que es canal año 83-85, las cintas están borradas en Chilevisión. Entonces, empecé a darme cuenta que de repente el lindo caracolito que soy era una virutilla, después un títere que baila así, como Arlequín, es un tubo de confort, de toalla nova, pero muy bien pintado, muy bien puesto. Hay plumavit, cartón y todo, y de repente me empiezo a dar cuenta y me meto en ese ámbito. Claro, y ya, bueno, mi memoria me traiciona, pero en el capítulo 2 está el detalle del equipo que estuvo detrás, que era un equipo también universitario, o sea, Canal de la Universidad de Chile, con rectores designados, con muy poco presupuesto para estos programas, pero con un talento enorme, digamos. Claro, ahí pasaron 2 personas, sí, Loreto Jiménez, y hay 2 escenógrafos teatrales, que no me puedo acordar el nombre, pero que fueron gente que trabajó en el Teatro Municipal, que después trajeron las fiestas Spandex para Chile, o sea, todo un mundo audiovisual, de vestuario, de performance, de arte, que convergió todo su talento en ese programa. Entonces las ayudaron muchísimo. Entonces las Mazapanas, que tenían buen gusto musical y buen gusto también en ofrecer algo bonito para los niños, fue un equipo fabuloso, en fondo. Sí. Y ahí también, con el gentil auspicio del Municipal, sin saberlo, a veces, claro, habían trajes que muchas veces eran de la ópera, que eran fáciles, me van a matar las Mazapán por decir esto, pero que eran muchas veces sacados un poco así... en préstamo. Claro, en préstamo, por el amor a la infancia, y eran usados en grabar un videoclip, listo, y después se devolvían, digamos. Así que nada, el producto audiovisual es muy, muy lindo. Yo invito a revisar lo que hay en YouTube ahí, que son colecciones particulares, insisto, y es realmente muy bonito el producto que hay ahí, sí.
¿Y ellas también hacían las manualidades o tenían apoyo del equipo que mencionaba? Tenían el apoyo, pero también, por ejemplo, Verónica Prieto es una persona que viene del mundo de las artes visuales. Entonces ella estudió estudió artes visuales en la Chile, pero en un momento un poco complejo con las reformas universitarias, la UP, qué sé yo. Entonces la verdad que tuvo un poco problemas también desde su origen, un poco acomodado. No se vio mucho allá en esa carrera. Después se fue se cambió a pedagogía en música, pero siempre con este mundo audiovisual muy, muy cercano. Después está Michelle Salazar, que está también casada con Benito Rojo, ¿no? Un pintor emblemático, entonces también está muy cercano el vínculo con estos artistas y hay una colaboración de varios artistas visuales que a lo largo de la carrera Mazapán van colaborando con carátulas, con escenografía, con vestuario y eso, así que es muy bonito lo que pasa ahí. Bueno, toda una creatividad. Mencionaban la alfombra mágica en la que se van a viajar y iban por ahí a lugares muy cercanos o muy lejanos, se podría decir. Al interior de un queque, al centro de Santiago, a una industria. Bueno, era la forma de viajar que había para entonces, ¿no? Porque hoy día uno ve en YouTube, en la tele, hay 1 millón de programas de viaje. Lo que no era, claro, sí. Juan Carlos, vamos a hacer la última pausa de hoy para regresar conversando los detalles que se nos quedan todavía en el tintero sobre este libro Infancias de Mazapán. Ya volvemos. Hoy día estamos conversando de Mazapán, esta agrupación de 7 mujeres fantásticas, creativas, grandes músicas. Hemos estado conversando de su música, ahora último en el anterior bloque del programa de televisión que era sumamente creativo. Veo por aquí en tu libro algunas gráficas que estuvieron en el Teatro Municipal también. Sí, así es. Entonces, digo, hoy día hay gente que no sé si son músicos o no, pero les daría miedo presentarse porque da lo mejor para los trucos que permite la televisión, pero no tienen la calidad para presentarse en un escenario así. Sí, hoy en día hay toda una generación de agrupaciones con estudios bastante profundos en música, que muchas de ellas están asociadas en una agrupación que se llama CRIN Chile, que están haciendo cosas muy interesantes, pero en la época de Mazapán eran muy poquitos los que porque era muy improvisado, o sea, la infancia se entregaba, no sé, ya el tío divertido, ya listo, tú hazte un programa de televisión acá y vamos para adelante, hagamos un concurso, ponemos un yogur de publicidad y ya está. Era así como se manejaba la televisión para la infancia, bueno, la televisión en general, pero para la infancia era más al lote, en el fondo. Claro, mucho más al lote. Sí. Volviendo a estos 14 discos, digamos, tú decías, además hubo ediciones especiales y todo. ¿Cuándo sale el primero y cuándo dejan de hacer disco? No, bueno, hoy día no sé si el término es disco, pero... Álbum, podría decirse, sí, pero ya sí está desdibujado ya con las plataformas. Pero ellas se mantienen en eso. Ellas se mantienen... Mira, ellas parten en el 80, van sacando 1 por año, si no me equivoco, pero en los años de televisión a ellas les toca producir programas para todos los días. Entonces esa cuestión, ese ritmo de trabajo tan fuerte hizo que ellas compusieran muchísimas canciones que fueron grabando para los álbumes posteriores. Y de hecho hay varias canciones que están en los programas que quedaron guardadas y nunca se grabaron. ¿Ya? Entonces hay un ritmo muy intenso hasta el 89, ahí baja un poquito y van produciendo discos con más trabajo de producción, pero con más distancia temporal. ¿Ya? Y el último lo sacaron en el 2019. El 2019. Ese dato quería saber. Sí, recién. La Ballena Filomena, que es un disco precioso, con unos arreglos también muy bonitos de Verónica Prieto, de Andrés Alcalde, que también es un compositor del mundo de la música absolutamente docta, que trabajó también, aportó ahí. Y ahora ya tienen un disco ya prácticamente listo para lanzar prontamente. Sí. Qué bien, que sigue ahí. Hay todavía Mazapán. Sigue. Exacto. Esperando ahí por las nuevas generaciones y las antiguas también para seguirlo. Bueno, eso quería saber. Y sobre todo, como si fueron evolucionando las letras de lo que... Yo en mi cabeza tengo cosas muy relacionadas con la naturaleza, los bichitos, los animales. Sí. No sé si fue cambiando también el tema de sus canciones.
Mira, yo creo que los tópicos se mantienen. Es como hay tanto que tienen tanta variedad que en el fondo hay harto que trabajar ahí. Es naturaleza, emociones, imaginación, mundo interior. Y en el 2019 sí, ya se ponen un poquito más modernas, si tú quieres, con algunas temáticas por ahí, pero gira más o menos en torno al universo Mazapán. ¿Sí? No es mucho lo que... O sea, hay mucho que explotar ahí en el fondo. Entonces todavía están en eso haciéndolo bastante bien, digamos. Tú nos decías hace un momento que exploraban diferentes géneros, la música barroca, incluso jazz, Claro. pero uno escucha, inmediatamente identifica que es Mazapán. No sé si Claro, sí. continúa ese sello. Está en el... Mira, en el disco de La Ballena de Filomena ya hay una conformación distinta con aporte de músicos jóvenes, con otra mano en los arreglos. Entonces, claro, hay una cosa un poquito distinta, pero igual de todas maneras es súper reconocible ya desde las voces y todo eso. Escuchar a Mazapán, sí. Está bien que cambie. Digo, ¿no? por ahí a lo no. mejor apareciera un reggaetón cantado por Mazapán. No, en ese sentido son muy anticuadas y ya no van a transar con ningún tipo de... A lo más un rap, eso fue lo más osado que pusieron ahí. Bueno, es su sello, Sí. yo creo que es lo que las mantiene ahí y que seguimos buscando, y nosotros como adultos para compartir con los niños también, ¿no? Unas canciones que estén pronunciadas correctamente. Claro, sí. Pues. Aparte que, o sea, digamos que música urbana o lo que tú quieras ya está por todas partes. Entonces, en el fondo, este es un producto un poco distinto, así que está bien que ojalá que no se metan en colaboración con Bad Bunny o algo así. Espero que no. Bueno, pero qué gusto saber que están ya con su próximo trabajo listo para ser escuchado. Así que bueno, ahí las vamos a estar esperando. Te quería preguntar a ti, Juan Carlos, luego de hacer esta investigación, lanzar este libro, ¿en qué estás hoy día? Estamos con un Fondesit, ¿ya? Un Fondesit en torno justamente a las representaciones de infancia, pero a través de la música en programas de televisión en dictadura. Entonces, claro, tomo Mazapán, que ya lo tengo súper trabajado, que fue el punto inicial para partir el proyecto, pero estoy empezando a abordar lo que se llamó el show del tío Memo, que como dije antes fue el primer programa fue un programa que surge en 76, justo cuando ya está establecido el decreto de la ley el decreto 1086, si no me equivoco, del año 75, que enfrenta a los programas a tener que autofinanciarse en el fondo. Y eso significa que la televisión formadora, con servicio público que quería Alessandri y que querían las universidades, ya no iba a ser tal. Tenía que cambiarse todo el paradigma y enfocarse en publicidad, entretención. Y también cachureos. Entonces tenemos el show de los bochincheros y cachureos como este modelo de televisión para la infancia con un énfasis en la entretención. Y Mazapán como un producto mucho más delicado, con una infancia totalmente distinta, y esos contrastes dicen mucho del momento histórico en el que estábamos, así que en eso estamos trabajando. Uno Sí. como niño, vuelvo a decir, como que no se da cuenta de lo que pasaba. Tú estás haciendo esta lectura hoy día ya desde el mundo de los adultos sobre qué es lo que estaba pasando con nosotros Sí. los niños, qué estábamos consumiendo. Impresionante, es muy interesante abordar trabajos de memoria de infancia y dictadura. Hay unos colectivos por ahí trabajando aquello. Y claro, para gente como yo, que venía de familias totalmente apolíticas, por así decirlo, yo la verdad que no me daba cuenta de mucho. Para mí, yo vivía en el centro, pues para mí solamente el ritual era cerrar las ventanas cada vez que había una protesta por las gases lacrimógenos, pero sería. Pero para otros niños, no sé, un niño en una población particular, un allanamiento podía significar la muerte de su hermanito, o su madre, su papá, no sé, un vecino. Y algunos de ellos tenían acceso a televisión y también veían Mazapán. También me contacté con eso, al fondo. Ver un profesor de música que vivía en una población, que tenía el acceso a una televisión y que en el fondo Mazapán fue un espacio de cobijo clave para lo que él fue después, en el fondo, por ejemplo. Y aquí, perdón, me vuelvo un poco más atrás, pero ¿las Mazapán tenían conciencia de eso? ¿Pensaron así para crear el programa de televisión o sus canciones? Mira, yo creo que su trinchera eran tópicos más, no directamente políticos, sino, o sea, políticos, sí, todo es política cliché, ¿no?
pero desde el punto de vista como del consumo, por ejemplo, ¿cierto? O sea, de la violencia que ofrecían, por ejemplo, ya las animaciones, bueno, violencia para ese tiempo, ¿no? Que tenían las animaciones japonesas, entonces había todo un debate de los psiquiatras juveniles, psiquiatras infantiles, que estaban alertando sobre esta violencia en la televisión, entonces ya las mazapanes en el fondo se ofrecen una cosa distinta. Con el consumo, lo mismo, son como, o por ejemplo cuando no quisieron cantar para el aniversario SEMA Chile, por ejemplo, ¿ya? Lo que significó el despido inmediato de TVN. Son como pequeñas trincherillas dentro del cotidiano, en el fondo, más que la política más, o la resistencia más emblemática, o más, no sé cómo llamarla, ¿no? Pero más visible, por así decirlo. ¿Ya? Sí, totalmente. Son decisiones o temas valóricos que, bueno. Son guerritas del día a día, en el fondo. Exactamente. Son importantes también. Exactamente. ¿Va a ser un libro también este Fondesit que nos comentabas? ¿O? Yo creo que, un poquito agotador hacer un libro, así que yo creo que vamos a lanzarnos con unos artículos. Esos 3, 4 artículos por aquí y por allá. Uno por programa quizás. Y eso, quizás un libro, un proyecto que me gustaría de repente es escribir un libro de la historia de la infancia, o sea, de la música para la infancia en Chile, con colaboración de más y más autores, a ver si se animan los académicos a trabajar con infancia, porque cuesta mucho, ¿no? A veces trabajar con infancia en musicología se me cerraron varias puertas que antes siempre estuvieron abiertas. No hay una valorización en general en la academia de esto. La psicología, la sociología, obviamente la historia ya tienen bastante avance, pero hay otras disciplinas que no. Entonces ahí... Lo considero que estamos en un momento perfecto y fundamental para hacer ese tipo de investigaciones. Sí, así que si es un libro creo que sería por ese lado. Juan Carlos, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta investigación. Yo me remonté a mi infancia, me imagino que a ustedes les habrá pasado algo igual y si no, bueno, conocemos y aprendemos de nuevos temas que podemos compartir también con los más pequeños de la casa o de la familia. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Muchas gracias. Nos despedimos por hoy. Nos acompañó Juan Carlos Poveda, autor del libro Infancias de Mazapán. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana aquí en Santiago TV y en la 94.5 FM. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.